Cuando abrí el buzón aquel lunes por la mañana, lo último que esperaba era encontrar un sobre rojo, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Álvaro, en mayúsculas. Ni dirección, ni sello, ni nada. Solo eso. Pensé que era una invitación de boda, alguna promoción absurda o una broma de algún vecino con demasiado tiempo libre. Lo abrí mientras subía por las escaleras de casa, con la compra colgando de la muñeca y el correo habitual debajo del brazo. Pero no era ninguna broma. Dentro había una sola hoja, sin membrete, sin firma, sin adorno alguno. Y un mensaje de 6 palabras, escritas con rotulador negro: tu mujer no fue al hospital. Me detuve en seco. Volví a leerlo. 1, 2, 3 veces. Sentí ese vacío raro en el estómago que te llega cuando algo no encaja con la lógica del día. Me quedé de pie en el rellano, sin saber si entrar a casa o bajar corriendo a buscar respuestas. No tenía sentido. Carmen había salido como cada mañana a las 7, con su uniforme, su mochila, su tupper con lentejas y ese beso en la mejilla que últimamente parecía más una rutina que un gesto de cariño. No fui un marido celoso. Nunca. Ni controlador, ni paranoico. Pero ese sobre lo cambió todo. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Alguien se había tomado la molestia de escribirme eso a mano. Alguien que me conocía. Que sabía dónde vivo. Que sabía que yo no lo sabía. No dije nada esa tarde. Ni a Carmen ni a nadie. Me limité a observar. Esa noche le pregunté, con toda la naturalidad que pude fingir. ¿Cómo fue el turno? Un caos, como siempre, respondió, mientras metía una pizza congelada al horno. Me senté frente a ella y no le quité la vista de encima. Sus manos temblaban al cortar el cartón. Muy poco, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Porque ahora estaba mirando. Durante 3 días hice como que todo estaba bien. Fui al trabajo, saludé a los vecinos, y cada mañana veía cómo Carmen salía de casa a las 7. Pero el jueves, cuando bajó al portal y pensó que yo dormía, la seguí. No fue al hospital. Subió al coche de alguien. Un Mercedes gris que la esperaba con el motor encendido. No vi quién lo conducía, pero vi cómo ella se reía al subir. Vi cómo se soltaba el moño que se había hecho antes de salir. Vi cómo desaparecía por la calle del cementerio, donde no hay cámaras, ni testigos, ni rutas hacia el hospital. Esa noche, mientras ella dormía, saqué otra vez el sobre rojo del cajón y lo dejé sobre la mesa del comedor. Lo miré durante media hora. Luego lo guardé en el bolsillo y salí a caminar. No tenía un plan. No sabía qué hacer con lo que acababa de ver. Pero tenía algo claro: esto ya no era una sospecha. Esto era el principio de algo muy jodido. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, con la imagen de Carmen entrando en ese coche quemándome la cabeza como una alarma que no se puede apagar. Me levanté a las 6, me vestí sin hacer ruido y salí antes que ella. Me quedé en el bar de la esquina, desayunando solo, con los ojos fijos en el portal. A las 7 en punto, ahí estaba, el mismo uniforme, el mismo moño, la misma mochila. Caminó con paso rápido, como si fuera tarde, pero ni miró el reloj. 10 minutos después, el Mercedes gris volvió a aparecer. Se subió sin dudarlo, sin mirar alrededor. Ese día supe que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. No era un solo error, no era una aventura de una noche, era algo más armado, más regular, más sucio. Decidí que lo mejor era seguirla. Cogí mi coche y lo seguí a distancia. El Mercedes se movía con la calma de quien no teme ser descubierto. No tomó el camino al hospital, ni se desvió hacia el centro. Salieron de Salamanca y se metieron por una carretera secundaria que va hacia los pueblos del sur. Después de unos 20 minutos,
aparcaron delante de una casa antigua, de esas que tienen jardín al frente y persianas bajadas. La casa no tenía cartel, ni vecino cerca. Era una zona tranquila, casi muerta entre semana. Vi cómo bajaban los dos. Él era más joven de lo que pensaba, quizás 30 años, alto, con barba de 2 días, y vestía como si se acabara de levantar. Carmen le sonrió de una forma que no le había visto en años, una sonrisa completa, que enseña todos los dientes. Entraron juntos sin mirar atrás. Y yo me quedé en el coche, con las manos sudadas sobre el volante, sintiendo como algo dentro de mí se partía de forma lenta, dolorosa y ridícula. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. Podían haber sido 10 minutos o 2 horas, no lo sé. Solo recuerdo que en algún momento encendí el motor y me fui. No tenía fuerzas para ver más. No podía soportar la idea de imaginar lo que estaban haciendo en esa casa. Volví a Salamanca y caminé por la ciudad como un fantasma, sin rumbo, sin hablar con nadie, sin saber bien qué hacer. Terminé sentado en el banco de un parque, con la cabeza hundida en las manos, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Nunca pensé que Carmen fuera de esas personas. Siempre fue discreta, reservada, incluso fría a veces, pero no la imaginaba mintiendo con esa facilidad. Todo lo que compartimos durante años se me vino encima como si fuera de cartón, como si nada hubiera tenido sentido. Esa tarde volví a casa antes que ella. Preparé la cena, puse la mesa y la esperé como si fuera un día cualquiera. Cuando entró, me dio un beso en la mejilla, dejó su mochila en la silla y fue al baño. Le pregunté qué tal el turno, y respondió lo mismo de siempre, que estaban cortos de personal, que no había parado en todo el día. Me miró a los ojos mientras decía eso. Ni un titubeo, ni una duda, como si de verdad hubiera estado en el hospital. Me entraron ganas de gritarle en la cara todo lo que sabía, pero no lo hice. Me limité a observar, a guardar todo dentro, esperando el momento adecuado. Al día siguiente, fui al hospital. No para montarle una escena, sino para comprobar algo. En recepción pregunté por Carmen, y la mujer del mostrador me miró con extrañeza. ¿Carmen García? No está en el turno de hoy. De hecho, esta semana está de baja por motivos personales. Asentí como si eso ya lo supiera y salí de allí en silencio. En la calle, respiré hondo y sentí que algo dentro de mí se quebraba de verdad. No solo me mentía a mí, también le mentía al hospital. Estaba usando días de baja para meterse en una casa con un tío que no conocía de nada. Todo lo que me decía era mentira. Ya no había espacio para las dudas. Esa noche no fui a casa. Me quedé en casa de mi hermano sin dar explicaciones. Le dije que necesitaba pensar, que había tenido una discusión fuerte con Carmen. Él no preguntó mucho, y yo no tenía ganas de dar detalles. Dormí en el sofá, mal, entrecortado, con el teléfono en la mano, leyendo una y otra vez el mensaje del sobre rojo. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a enfrentarla sin pruebas. Ya no era cuestión de verla entrar en una casa o mentir sobre un turno. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera usar si esto se convertía en una separación. Porque a estas alturas, el daño ya estaba hecho. Solo faltaba decidir qué hacer con eso. Contraté a un detective. No me enorgullece decirlo, pero en ese momento era lo único que me parecía lógico. Un tipo de Madrid que me recomendó un amigo del trabajo, muy discreto, con tarifas claras. Le pasé la dirección de la casa, los horarios, la matrícula del coche. Él se encargó del resto. En 3 días me mandó un informe detallado con fotos, fechas y horas. Carmen llegaba todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana y salía por la tarde. Siempre con el mismo tipo. En las fotos se les veía abrazándose en la entrada, comiendo juntos en el jardín, tumbados en una hamaca.
Parecían una pareja de toda la vida. Sonreían, se tocaban, caminaban cogidos de la mano. Era tan ridículo que por momentos pensé que se trataba de otra persona. Pero no, era ella. La misma Carmen que dormía cada noche a mi lado. El viernes por la noche, al volver a casa, dejé el informe en la mesa del comedor. Ella estaba duchándose. Me senté en silencio, sin encender la tele, sin mirar el móvil. Cuando salió en bata y vio el sobre con su nombre, se quedó quieta. Lo abrió despacio, sin decir nada. Miró cada foto, una por una, sin hacer ruido. Luego se sentó frente a mí, con las manos apoyadas en las piernas, y me miró. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, con voz neutra. Desde el lunes, respondí, sin levantar la voz. ¿Tú desde cuándo te acuestas con ese imbécil? No respondió. Bajó la mirada y se quedó callada. Me hervía la sangre, pero no grité. No me levanté, no rompí nada. Solo la miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Después de un minuto en silencio, levantó la vista. No sé qué decirte. Pues empieza por la verdad. Ella suspiró y, por primera vez, pareció sincera. No fue planeado. Empezó hace 3 meses. Lo conocí en un curso de reanimación que nos obligaron a hacer en el hospital. Él es fisioterapeuta, trabaja en un centro privado. Al principio solo hablábamos. Me hacía reír. Me sentía, no sé, distinta. Más viva. No fue buscado, Álvaro, te lo juro. ¿Y eso qué me importa? Le corté. ¿Me tomas por idiota? 3 meses mintiéndome en la cara. No te estaba mintiendo porque no sabía cómo decirlo, dijo, casi llorando. Pero si sabías cómo abrirte de piernas en una casa escondida, ¿no? Ahí sí se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo no sentí compasión, ni tristeza, ni rabia. Solo una calma rara, seca. La calma de quien ya lo ha perdido todo. No te odio, Carmen. Pero ya no te creo. Y eso es peor. Ella asintió, como si ya supiera que esa frase era el principio del final. El sábado por la mañana amaneció con un silencio incómodo que llenaba cada rincón de la casa, pero no era el tipo de silencio normal de los días de descanso, era uno espeso, tenso, como cuando sabes que algo va a explotar y nadie se atreve a dar el primer paso. Yo me levanté antes que ella, hice café como cada día y me senté en la mesa de la cocina con el periódico abierto, aunque no leí una sola palabra. Tenía la mirada fija en una página cualquiera, simplemente dejando pasar los minutos hasta que Carmen bajara. Cuando entró, vestida con su bata de andar por casa y el pelo aún mojado de la ducha, me saludó con un buenos días que sonó forzado, casi como un acto reflejo. No le respondí. No aparté la vista del periódico. Se sirvió café en silencio y se sentó al otro extremo de la mesa. Estuvimos así al menos 10 minutos. Ninguno decía nada, pero los dos sabíamos que la conversación iba a ocurrir, solo faltaba decidir quién empezaría. ¿Qué piensas hacer?, dijo por fin, sin mirarme. Tardé unos segundos en contestar porque ni siquiera yo lo tenía claro. En realidad, había pasado toda la noche anterior pensando en todas las opciones posibles, pero ninguna me parecía suficiente. Quedarme y perdonarla me sonaba humillante, irme sin decir nada era demasiado fácil, y montar una escena no iba a cambiar nada. Lo único que tenía claro era que esa situación no podía continuar como si no hubiera pasado nada. Quiero que te vayas de esta casa hoy mismo, le dije con calma, sin levantar la voz, pero con un tono firme que ella no esperaba. Ella se quedó quieta, sin moverse ni un milímetro. Tragó saliva, bajó la cabeza y murmuró algo que no entendí. ¿Qué? Que no puedo irme así, Álvaro, repitió más alto, con un tono suplicante.
Necesito tiempo para organizarme, para hablar con mi madre, para encontrar un sitio donde quedarme. No me importa lo que necesites, Carmen. Me has estado mintiendo en la cara durante 3 meses. Me has usado como tapadera mientras te ibas a revolcar con otro. No quiero compartir techo contigo ni un día más. Así que haz lo que tengas que hacer, llama a quien quieras, pero esta noche no duermes aquí. Ella se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás con un ruido seco. Empezó a llorar, pero no como cuando alguien llora por dolor, sino como cuando alguien llora porque no puede controlar la situación. No me trates como si fuera basura. No sabes lo que he estado sintiendo estos meses. Tú también tuviste parte en esto. Me reí con incredulidad y golpeé la mesa con la palma de la mano, no con fuerza, pero lo suficiente como para que se callara. ¿Yo tengo la culpa de que te follaras a un desconocido en una casa de las afueras? ¿Tengo la culpa de que inventaras turnos falsos en el hospital y metieras a un imbécil en tu vida mientras yo me partía el lomo por mantener esta casa y esta relación? ¿En serio vas a tirar por ahí? Ella se quedó en silencio unos segundos, mirándome como si esperara que bajara la voz o me calmara, pero no tenía intención de hacerlo. No estoy justificando lo que hice. Solo digo que llegamos a un punto en el que ya no nos mirábamos. Todo era rutina. Trabajo, cenas, dormir. Ya no hablábamos de verdad, ya no hacíamos nada juntos, y yo necesitaba sentir algo. No fue premeditado. Me dejé llevar. Me equivoqué, lo sé. Pero no me trates como si fueras un santo, porque tú también estabas desconectado de todo esto. Yo estaba desconectado, sí, reconocí, pero no con otra persona. No engañé a nadie. No me escondí. Y si tenía quejas, no me fui a buscar consuelo a otra cama. No hay excusa, Carmen, no hay justificación. Lo hiciste porque te dio la gana, y lo hiciste durante meses. No fue un error, fue una decisión. Y lo mínimo que puedes hacer ahora es asumir las consecuencias. Ella se llevó las manos a la cara, como si intentara contener el llanto o protegerse de mis palabras. Se quedó así un rato, sin decir nada, y después salió de la cocina. Escuché cómo llamaba a su madre desde el salón, hablando en voz baja, diciendo que necesitaba quedarse unos días en su casa. No me moví. No sentí alivio, ni rabia, ni satisfacción. Solo una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Por la tarde empezó a meter ropa en una maleta. No discutimos más. No hubo insultos, ni portazos, ni gritos. Solo movimientos torpes, suspiros largos y miradas que evitábamos cruzar. A las 6, su madre vino a buscarla. Ni se bajó del coche. Carmen cerró la maleta, se puso una chaqueta y, antes de salir, me miró desde el pasillo. No quería que esto terminara así. Yo tampoco, pero tú lo decidiste. ¿Esto es definitivo? No lo sé. Pero hoy por hoy, no quiero volver a verte. Ella sintió con tristeza, bajó la cabeza y salió de casa sin mirar atrás. Cerré la puerta sin prisa, apoyé la frente en la madera y respiré hondo. No sentí que algo terminaba, sino que algo ya estaba muerto desde hacía tiempo, y yo no lo había querido ver. Esa noche me serví un vaso de whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en el sofá, rodeado del silencio más sincero que había escuchado en años. No lloré, no rompí nada, no llamé a nadie. Solo me quedé ahí, intentando ordenar todo lo que había pasado, buscando dentro de mí algún tipo de respuesta. Al día siguiente llamé a su jefe en el hospital. Me presenté como su marido y le pregunté si era cierto que Carmen estaba de baja. El tipo dudó unos segundos antes de confirmar que sí, que llevaba semanas con una baja médica por estrés laboral. Agradecí la información y colgué sin más. Era todo lo que necesitaba para completar el rompecabezas. Ya no quedaban huecos.
Después de eso, pasé varios días en piloto automático. Fui al trabajo, comí solo, evité preguntas, y respondí con evasivas a todo el que me mencionaba a Carmen. Nadie sabía nada, y yo tampoco tenía ganas de explicarlo. Me limité a seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero sabiendo que nada volvería a ser igual. Lo peor no era la traición, ni siquiera el hecho de que me hubiera mentido con tanta tranquilidad. Lo que más dolía era la certeza de que Carmen ya no era la persona que yo conocía. O quizás nunca lo fue. Quizás siempre estuvo ahí esa parte de ella que ahora se había revelado, y yo no quise verla. Porque es más fácil pensar que lo tienes todo controlado que aceptar que puedes perderlo todo en cualquier momento. Y eso, por mucho que lo intentes, no se olvida. Nunca. Pasaron 4 días desde que Carmen se fue de casa. Durante ese tiempo, nadie me llamó, nadie vino a preguntar cómo estaba, y ella tampoco intentó ponerse en contacto conmigo. Fue una especie de tregua silenciosa que yo acepté sin resistencia. Dormía mal, comía por obligación y trabajaba como si lo que hacía no tuviera ninguna importancia. Pero dentro de mí había una idea que no me dejaba en paz. No era rabia, no era tristeza, era la necesidad de ajustar las cuentas. No con violencia ni con escándalos, sino con algo que le doliera donde más le afectara, su imagen, su orgullo, esa sensación de control que siempre tuvo sobre todo. Me lo pensé 2 días más y el jueves por la noche lo tuve claro. No iba a dejar que se fuera limpia de todo esto. Ella me había mentido durante meses, había destrozado una vida entera sin pestañear, así que yo no iba a quedarme mirando cómo se recomponía como si nada hubiera pasado. Lo primero que hice fue revisar los papeles del detective. En el informe venían las direcciones, los horarios y hasta el nombre completo del tipo con el que estaba, Sergio Cifuentes, 30 años, fisioterapeuta en un centro deportivo privado, soltero. Busqué su perfil en redes y lo encontré sin esfuerzo. Era uno de esos que se creen interesantes, lleno de fotos sin camiseta, frases motivadoras y comentarios de mujeres que lo adulaban. Lo observé durante horas, con una calma que me sorprendió. Quería entender quién era ese hombre que había entrado en mi vida por la puerta de atrás y había destrozado todo lo que conocía. Cuando terminé de leer todo lo que necesitaba, apagué el ordenador y me serví un café. No tenía miedo ni dudas. Solo tenía un plan. A la mañana siguiente fui a la copistería de la esquina y pedí que me imprimieran todas las fotos que venían en el informe del detective. 34 imágenes, en color, tamaño grande. Algunas eran de ellos en la puerta de la casa, otras en el jardín, otras entrando juntos al coche. En todas se los veía felices, como si el mundo no existiera. Cuando el chico de la tienda me entregó el sobre con las copias, me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Pagué, salí, y caminé directamente al hospital donde trabajaba Carmen. Pedí hablar con la supervisora de enfermería, una mujer seria que conocía de vista porque habíamos coincidido en un par de cenas de empresa. Me presenté con educación, le dije que era el marido de Carmen y que necesitaba dejarle unos documentos personales que había olvidado. Me dejó pasar sin problema. Cuando llegué a la sala de descanso, dejé el sobre la mesa con una nota encima que decía, tal vez quiera saber por qué Carmen lleva 3 semanas de baja. Salí sin mirar atrás. Esa fue la primera parte. La segunda fue más meticulosa. Recordé que en la clínica donde trabajaba Sergio tenían una página web con un apartado de contacto y un formulario para pedir citas. Usé eso a mi favor. Creé una cuenta de correo falsa con el nombre de una clienta inventada y envié un mensaje en el que adjunté algunas de las fotos, diciendo que no me parecía ético que un profesional mantuviera relaciones con una persona casada, especialmente durante sus horas de trabajo. No recibí respuesta, pero 2 días después, cuando volví a revisar su perfil, noté que lo había eliminado todo. No quedaba ni rastro de su cuenta.
Eso me confirmó que había surtido efecto. Esa noche recibí la primera llamada de Carmen desde que se había ido. No contesté al principio, pero insistió 3 veces más. Terminé por cogerlo. Su voz sonaba distinta, más dura, más contenida, como si hubiera estado conteniendo la rabia durante horas. ¿Qué has hecho, Álvaro? Preguntó sin rodeos. Depende de a qué te refieras. No te hagas el tonto. Lo sabes perfectamente. Has dejado un sobre con fotos mías en el hospital. ¿Qué clase de enfermo hace algo así? El mismo tipo de persona que estuvo meses sin enterarse de que su mujer se acostaba con otro mientras fingía estar trabajando. Si te parece enfermo, es porque no te has mirado al espejo. ¿Quieres arruinarme la vida? Dijo, casi gritando. ¿Qué ganas con eso? Nada. Solo equilibrio. Ya que tú decidiste destruir nuestra vida, me pareció justo que los demás sepan quién eres en realidad. Eres un hijo de puta, susurró. Y tú una mentirosa, Carmen. Estamos en paz. Colgó sin decir nada más. Me quedé mirando el móvil durante un rato, sin sentir culpa. Había hecho exactamente lo que sentía que debía hacer. No me movía la venganza gratuita, sino la necesidad de poner las cosas en su sitio. Ella había vivido 3 meses en una mentira perfecta, protegida por mi confianza, y ahora por fin tenía que enfrentarse a las consecuencias. Durante los días siguientes, me llegaron rumores. Una compañera del hospital, que conocía de vista, me escribió por Facebook para decirme que Carmen había tenido un ataque de ansiedad en el trabajo, que la habían mandado a casa y que todo el mundo hablaba de las fotos. Me preguntó si era cierto lo que se decía, pero no respondí. No quería participar en conversaciones de pasillo. Solo quería que se supiera la verdad. El lunes siguiente decidí cerrar el círculo. Fui hasta la casa donde se veían. Estaba vacía. Las persianas bajadas, el jardín sin cuidar, todo en silencio. Me quedé un rato frente a la verja, sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez quería asegurarme de que todo había terminado. Tal vez solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Me giré para volver al coche y, justo entonces, apareció un hombre en la acera de enfrente. Lo reconocí enseguida. Era Sergio. Venía con cara de pocos amigos. Cruzó la calle directo hacia mí. «Tú eres Álvaro, ¿verdad?», me dijo, con un tono desafiante. «Depende de quien lo pregunte. No te hagas el gracioso. Sé que fuiste tú quien mandó las fotos al hospital y a la clínica. ¿Y qué vas a hacer, denunciarme? Las fotos son reales. No hay delito en decir la verdad. Eres un cabrón, tío. La has destrozado. Carmen no levanta cabeza desde que se supo todo. No la destrocé yo. Se destrozó sola. Él dio un paso más, muy cerca de mí, con el rostro tenso, las manos apretadas en los bolsillos de la chaqueta. Por un momento pensé que iba a pegarme, pero se contuvo. Si de verdad la quisiste alguna vez, deberías dejarla en paz. Si de verdad la quisiste tú, no te habrías metido con una mujer casada. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Él fue el primero en apartar la vista. Dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Lo observé alejarse hasta que desapareció al final de la calle. Luego subí al coche y volví a casa. No sentí alivio ni satisfacción, solo una especie de cierre. Había hecho lo que tenía que hacer, y con eso me bastaba. Esa noche, cuando me estaba preparando para dormir, me llegó un mensaje de Carmen. Solo decía, espero que estés orgulloso de ti. Lo leí, lo borré y apagué el teléfono. Me tumbé en la cama y por primera vez en semanas dormí sin sobresaltos. No porque estuviera feliz, sino porque ya no quedaba nada pendiente.
Al día siguiente me levanté temprano, salí a caminar por la ciudad y me di cuenta de que, a pesar de todo, no me arrepentía. Había perdido a mi esposa, sí, pero también me había quitado de encima una mentira que me habría consumido durante años. A veces la justicia no viene sola, hay que buscarla uno mismo, aunque duela. Y yo, al menos, podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Una semana después de la última vez que hablé con Sergio, volví a ver a Carmen. No fue algo planeado ni buscado, fue ella quien me llamó por la mañana para pedirme que nos viéramos en persona. Al principio dudé. Había conseguido por fin un poco de estabilidad emocional y no me apetecía revolverlo todo otra vez, pero insistió y, por el tono de su voz, entendí que no era para discutir ni para echarme nada en cara. Acepté con la condición de que fuera en un sitio público, neutral, sin espacio para dramatismos ni escenas. Elegí una cafetería a las afueras, de esas donde nadie nos conocía, y quedamos a las 5. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Ella apareció puntual, con ropa informal, sin maquillaje, con una expresión diferente a la que le había visto las últimas veces. No era la misma Carmen de siempre. Se notaba en la forma en que caminaba, en cómo me saludó con un hola bajo y sin intención de forzar nada. Se sentó frente a mí, pidió un té y esperó a que el camarero se alejara para empezar a hablar. Yo no dije nada. Quería escucharla primero. Ella lo sabía. No he venido a pedirte perdón, dijo con voz serena. Sé que no tendría sentido, ni serviría de nada ahora. No respondí. Solo asentí ligeramente para que siguiera. Tampoco vine a justificar lo que hice. Eso ya lo hicimos en casa, y sé que ni tú lo vas a entender ni yo voy a saber explicarlo. Solo quería cerrar esto de una forma que no fuera una guerra, aunque entiendo que tal vez sea tarde para eso. La miré por unos segundos, intentando entender si hablaba desde un lugar sincero o si era otro intento de limpiar su imagen. No detecté falsedad, ni lágrimas preparadas, ni tono lastimero. Hablaba con calma, con una frialdad distinta, como quien ya asumió que no hay vuelta atrás. No quiero volver contigo, Carmen, le dije sin rodeos. No importa cómo hablemos hoy, no importa si mañana cambias de idea, si te arrepientes, si te disculpas. No quiero seguir con esto. Lo que hiciste no se arregla con una charla. Lo sé. Por eso estoy aquí. Quiero dejar todo claro antes de irme de Salamanca. Eso sí me sorprendió. Levanté la vista y la miré fijamente. ¿Te vas? Sí. Ya no tengo nada que hacer aquí. El hospital me ha dado traslado. Pedí destino en Valencia y me lo aprobaron. Me voy en 2 semanas. No sentí alegría ni tristeza. Fue más bien una confirmación de que, efectivamente, lo nuestro había llegado al punto final. Y lo que quedaba era solo desmontar las piezas del castillo que una vez creímos que teníamos. Y con él, ya no está en mi vida. Se fue por su cuenta. Ni siquiera me llamó para decir adiós. Supongo que después de todo el escándalo no quiso arrastrar más mierda. O tal vez solo era lo que tú pensabas que era, un capricho que se desinfló cuando las cosas se pusieron feas. No me importa. No vine a hablar de él. Lo sé. Pero necesitaba decírtelo. No porque crea que te sirve de algo, sino porque quiero que sepas que no me fui con nadie. Me fui sola. Y sigo sola. Se hizo un silencio largo entre los dos. Afuera la gente pasaba, los coches circulaban con normalidad, pero en esa mesa todo parecía quieto. Ella tomó un sorbo de té, miró por la ventana y luego volvió a hablar. Sé que arruiné lo que teníamos. No tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas que nunca pensé que esto iba a terminar así. Fui una imbécil. Me dejé llevar por una emoción estúpida, por una necesidad de sentirme distinta, especial,
Algo que no tenía que ver contigo, sino conmigo. Y no supe parar. Y cuando quise hacerlo, ya estaba atrapada en esa mentira, y mentirte se volvió más fácil que decir la verdad. Mentiste todos los días durante 3 meses, Carmen. Me abrazabas por la noche y al día siguiente te ibas a acostarte con otro. No sé cómo puedes decir que querías parar. Porque es verdad. Me odiaba a mí misma cada día. Pero también odiaba la rutina, esa sensación de estar en una relación donde cada conversación era predecible, donde tú estabas físicamente pero parecía que te habías ido mentalmente. Nunca hablabas de ti, nunca me decías si estabas bien o mal. Te convertiste en alguien que solo funcionaba, que cumplía, que estaba por estar. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No. Solo explica por qué lo hice. No busco excusas, Álvaro. Solo quiero entenderlo yo también. Porque me lo he preguntado todos los días desde que salí de casa. ¿En qué momento me convertí en esa persona? No supe qué decirle. Había parte de razón en lo que decía. Yo también había dejado que las cosas se volvieran mecánicas. Me acomodé en una rutina donde lo importante era que todo siguiera funcionando, pero olvidé que una relación no es solo estabilidad. Aún así, lo que ella había hecho estaba muy lejos de cualquier fallo cotidiano. Ella había cruzado un límite que yo nunca habría cruzado. Y eso no tenía arreglo. ¿Qué quieres que haga con nuestras cosas? Preguntó después de unos minutos. Llévate lo que te importe. Lo que quede, lo tiraré. No voy a estar clasificando recuerdos. ¿Y el piso? Lo pondré en venta. No quiero quedarme ahí. Si lo necesitas, podemos hacer los papeles con abogados, no quiero pelear por eso. No me interesa ni el dinero ni el piso. Me interesa terminar esto rápido. Está bien. Me parece justo. Se hizo otro silencio, menos tenso que los anteriores. Como si ya se hubiera dicho todo lo importante y lo que quedaba eran solo detalles logísticos. Carmen se terminó el té, miró el reloj, y supo que la conversación estaba llegando a su fin. No sé si algún día podrás perdonarme, dijo, sin mirarme esta vez. Pero si algún día lo haces, o al menos me recuerdas sin odio, ya será suficiente para mí. No te odio, Carmen. Solo dejé de confiar en ti. Y sin eso, no queda nada. Gracias por venir. Gracias por decir la verdad, aunque llegara tarde. Nos levantamos al mismo tiempo. Ella recogió su bolso, me miró por última vez y se fue sin abrazos, sin promesas, sin más palabras. Yo me quedé sentado unos minutos más, mirando la silla vacía frente a mí. Luego pagué, salí del local y caminé sin rumbo por las calles. Sentí una mezcla de calma y vacío, como si una etapa hubiera terminado por completo, sin dramatismo, sin catarsis, simplemente cerrada. La mujer con la que compartí 8 años ya no era parte de mi vida, y por fin podía decirlo sin rabia. No sabía qué venía después. Ni me importaba. Lo único que quería era empezar de cero. Después de aquella conversación en la cafetería no volví a ver a Carmen. El último mensaje que me mandó fue para confirmar que se llevaba sus cosas del piso el sábado siguiente y que dejaría las llaves en el buzón. No la llamé ni le escribí, y cuando ese sábado llegué al piso, ya no quedaba rastro de ella. En la habitación que fue nuestra durante años no quedaba ni una foto, ni una prenda suya, ni el perfume que solía usar y que antes parecía impregnar hasta las paredes. Solo quedaban los espacios vacíos y algunas marcas en el suelo que me recordaban que muebles solían estar ahí. El silencio ya no era tenso como al principio, era simple, llano, como un espacio que por fin había recuperado su identidad, aunque esa identidad fuera una completamente distinta a la que tuve durante los últimos 8 años. No hice ninguna ceremonia con sus cosas ni me quedé mirando las habitaciones tratando de encontrar algún tipo de emoción. Solo limpié,
empaqué lo que me quedaba, puse música de fondo y comencé a organizar la venta del piso. Me había dado cuenta de que no podía seguir viviendo en el mismo lugar donde todo se vino abajo. Cada rincón tenía algo grabado, desde la cocina donde desayunábamos juntos hasta el sofá donde Carmen y yo solíamos ver películas, sin hablar mucho, pero compartiendo ese silencio cómodo que ahora sabía que se había convertido en distancia. Puse todo en venta sin pensar demasiado, hablé con un par de inmobiliarias, mostré el piso a los interesados y en menos de 2 semanas ya tenía comprador. No me importaba el precio ni cuánto ganara con la operación, lo único que necesitaba era cerrar ese capítulo por completo. Mis días se volvieron más simples. Me levantaba, iba a trabajar, hacía mis compras, cocinaba, salía a caminar por las tardes y, de vez en cuando, quedaba con algún amigo. No hablaba del tema con nadie, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque me di cuenta de que hablarlo no cambiaba nada. Ya no sentía necesidad de justificar lo que había hecho, ni de explicar por qué decidí vengarme de la forma en que lo hice. No me arrepentía, pero tampoco sentía orgullo. Solo lo hice porque era lo que necesitaba hacer en ese momento para cerrar la herida. Al final, cada uno hace lo que puede con lo que le queda, y eso fue lo que me tocó a mí. Con el tiempo, empecé a pensar menos en Carmen. Al principio era un pensamiento diario, después pasó a ser algo que me venía a la cabeza solo cuando escuchaba su nombre o cuando alguien preguntaba por ella sin saber lo que había pasado. Nunca mentí, pero tampoco entraba en detalles. Solo decía que nos habíamos separado y que cada uno seguía su camino. Nadie insistía, y yo lo agradecía. No necesitaba convertir mi historia en tema de conversación. Lo que pasó entre Carmen y yo se quedó entre nosotros, con todo lo sucio y triste que eso implicaba. Lo que sí empecé a hacer fue escribir. No por vocación ni con intención de publicar nada, sino como una forma de vaciar lo que me quedaba por dentro. Al principio eran frases sueltas, ideas, recuerdos que me venían de golpe. Luego se convirtieron en párrafos, y después en relatos completos que guardaba en una carpeta del ordenador sin mostrárselos a nadie. No era un diario, no estaba escribiendo mi historia exacta, pero en cada texto había algo de lo que viví, una parte de mí que necesitaba salir. Fue la forma que encontré de entender lo que había pasado, no desde la rabia o la tristeza, sino desde una distancia que poco a poco fui ganando. Una noche, mientras cenaba solo en un bar cerca de mi nuevo piso, me encontré con un viejo amigo del instituto que no veía desde hacía años. Nos saludamos, hablamos un rato, me preguntó por Carmen y le conté por encima que ya no estábamos juntos. Me miró con cara de sorpresa y dijo que nunca lo habría imaginado, que siempre nos había visto como una pareja sólida. Me reí sin ganas y le dije que las apariencias engañan. Después de unos segundos en silencio, me miró y dijo algo que se me quedó grabado: bueno, al menos ahora ya sabes lo que no quieres para tu vida. No respondí en el momento, pero esa frase me dio vueltas durante días. Y tenía razón. Si algo había aprendido de todo esto era precisamente eso, lo que no quería volver a tener, lo que no estaba dispuesto a tolerar nunca más, lo que significaba realmente estar con alguien. No se trataba solo de amor, ni de compatibilidad, ni de historia compartida. Era confianza, respeto, comunicación y sobre todo, la capacidad de mirarse a los ojos sin esconder nada. Carmen me enseñó, de la forma más dolorosa posible, que cuando eso se rompe, no queda nada que valga la pena salvar. Tiempo después, un domingo cualquiera, recibí un mensaje suyo. Era breve, directo, sin rodeos. Solo quería saber cómo estás. Espero que bien. Carmen. No lo respondí. Lo leí varias veces, pensé en qué podía decirle, y al final lo dejé en visto. No porque aún estuviera enojado, ni porque quisiera castigarla, sino porque entendí que no tenía sentido abrir algo que ya habíamos cerrado. Ella ya no era parte de mi presente.
No le debía respuestas, ni explicaciones, ni espacio en mi vida. Y fue justo ahí cuando me di cuenta de que todo había terminado de verdad. No con una pelea, ni con una conversación final, ni con un acto simbólico, sino con ese simple gesto de dejar un mensaje sin contestar. Hoy vivo solo en un piso más pequeño, más sencillo, pero completamente mío. No hay fotos colgadas en las paredes ni recuerdos forzados en los cajones. No hay rutinas compartidas ni silencios incómodos. Solo está lo que quiero tener, lo que elijo cada día, sin imposiciones ni apariencias. A veces echo de menos ciertas cosas, pero no a Carmen ni a lo que tuvimos. Echo de menos la idea de una vida en pareja, de una casa con alguien, de esas pequeñas costumbres que uno construye con otra persona. Pero ya no tengo prisa. Si alguna vez vuelve a aparecer alguien en mi vida, será bajo otras reglas. Con claridad desde el principio, con honestidad, con la conciencia de que todo puede romperse si no se cuida. Me costó entenderlo, pero lo hice. No soy la víctima de una historia trágica. Soy un tipo que pasó por algo jodido, que actuó como pudo, que se cayó, se levantó y decidió seguir. Sin adornos, sin drama, sin pretensiones. Solo con la verdad de lo que viví. Y con eso me basta.